Hola, buenos días. Estamos con José Manuel González Páramo, que es miembro del Consejo del European Council on Foreign Relations. Es académico, profesor, ha trabajado en el mundo de las finanzas también. Ha estado desempeñado una responsabilidad muy importante en la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo y ahora preside una empresa alemana que se llama European Data Warehouse. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento? Buenos días, pues todo lo bien que se puede llevar. Afortunadamente todos estamos bien, pero deseando ya de empezar un poco la ruta de la normalización. Muy bien. Pues mirando un poco al mundo, que es lo que te preocupa y lo que te ocupa, hemos tenido en ocasiones, ¿no?, en nuestras conversaciones mucho tiempo para hablar de qué está pasando con el multilateralismo, qué está pasando con el mundo ahí fuera. Teníamos un proceso de globalización un poco ya en precario, con tendencias proteccionistas, con unilateralismos. O sea, ¿crees que el COVID-19 va a ser un factor de aceleración de estas tendencias de disgregación o degradación, de desglobalización, o no, o nos va a dar un impulso para entender que tenemos que preservar esta globalización porque es más necesario que nunca ese multilateralismo? Bueno, pues veremos. Yo quisiera pensar que no, pero a corto plazo, desde luego, muchas de las reacciones son de repliegue y de cierre. De hecho, cierre físico de fronteras a la circulación de gente y tentaciones bueno, de producir en casa lo que de fuera no puede llegar o tarda en llegar. Es decir, tenemos ahí un incentivo para que las tendencias que ya apuntaban, ¿no?, en el ámbito internacional, sobre todo desde pues, la presidencia norteamericana actual, hacia el produzcamos en casa y lo primero es lo de aquí, bueno, esto se puede acelerar a corto plazo. La cuestión es que las lecciones de la crisis nos debieran llevar a concluir en el sentido contrario. Yo creo que hay líderes intelectuales que están ocupando el vacío que ha dejado la falta de liderazgo político a nivel global, ¿no? Y cuando compara una crisis se da cuenta, ¿no?, dónde están los G20 de 2009, dónde está el G7, dónde están estos liderazgos internacionales, dónde están presidencias como las de Obama, para, digamos, lanzar con liderazgo la reacción ante todo esto. Pero sí que tenemos líderes intelectuales que están hablando y que están insistiendo en la idea de que cooperar no solo es lo correcto, sino que es lo inteligente, porque esta crisis lo pone de manifiesto. Es una pandemia global que está afectando a todos los países, nadie se puede sustraer a su efecto, y ante problemas globales, el sentido común dice que las soluciones tienen que ser globales en investigación, globales en producción de tratamientos o vacunas cuando esto ocurra, lo cual es carísimo, por cierto. Globales en la distribución allí donde se necesita, en el escalado de todo esto. Y por lo tanto, pues incentivos a cooperar más de cara al futuro los tenemos. Por otra parte, los datos del Fondo Monetario Internacional o los resultados que el otro día se publicaron, bueno, revelan con claridad que esta es una crisis global. Curiosamente, China es de los pocos países de los que no se espera una caída en el PIB para el año que viene, pero el mundo, y esto tiene muy pocos precedentes en la historia, va a sufrir una recesión en su conjunto, en todas las áreas, más de los países avanzados que los países emergentes, y esto viene acompañado y no, digamos, por sorpresa, de una caída del comercio global que tiene muy pocos precedentes. Respecto a las previsiones que había en enero de un aumento del comercio a nivel mundial del 3%, pues vamos a encontrarnos con una caída del 11%. Esto, ojalá que solo sea temporal, porque también ocurrió en la crisis financiera anterior, hubo una caída puntual fuerte, pero rápidamente el comercio se recuperó y esto fue, digamos, un anuncio de la recuperación que venía, que en Europa nos costó más por problemas internos asociados a la crisis de la deuda soberana. Así que yo quiero pensar que las lecciones que la crisis nos va a enseñar es que la cooperación no solo es lo correcto, sino también es lo inteligente. Tendremos una segunda ola porque va con retraso esta crisis pandémica en países emergentes,
pensemos en África, pensemos en algunos de los países de Latinoamérica donde el coronavirus está afectando de forma distinta según geografías y donde la capacidad de respuesta no es tan potente como en países desarrollados. Yo creo que es mucho lo que podemos hacer cooperando también, especialmente en las áreas que son más de influencia y de conexión con España, que son América Latina, donde cuando les pregunta a uno ¿qué podemos hacer por vosotros? Nos dicen, para empezar, material. Material. Quieren material, ¿no? A Noé le vas a hablar de lluvia, como decimos por aquí. Pero luego quieren consejos derivados de la experiencia. ¿Cómo os ha ido esto? ¿Cómo ha sido aquello? ¿Los pasos que estáis dando funcionan? ¿No funcionan? Hay problemas muy peculiares en estas geografías que no se dan aquí. Por ejemplo, el seguimiento por parte de la población de las instrucciones. Es decir, que son confinamientos muy severos y hay toques de queda, pero al mismo tiempo hay caravanas de ciudadanos que vuelven a sus pueblos porque han perdido el trabajo en la ciudad. Esto veremos, ¿no?, en qué concluye. Pero vamos, en suma, yo creo que me estoy alargando mucho. El proteccionismo ya venía antes de la crisis del coronavirus tomando un cierto impulso después de muchos años de globalización tan exitosa, por cierto, porque habrá que escribir el postmortem de este periodo tan relevante que solo empieza a girar ya en la última parte de la presidencia de Obama en Estados Unidos. Y ese proteccionismo que vemos, que también vemos guiños en Europa, ¿no? Estas ayudas de Estado. Bueno, esperemos a ver hasta qué punto esto es mera supervivencia empresarial o hay algo más. O estas tendencias o tentaciones de reshoring, ¿no?, de aquello que producíamos fuera por seguridad, vamos a producirlo en casa. Esta aceleración de la robotización y la digitalización, que lo veíamos como un problema de unas décadas por delante y con muchas implicaciones de tipo laboral y de tipo social, se van a acelerar, que duda cabe, mucho. Y entonces aquel reto lo tenemos mucho más cerca. Y la desigualdad y la pobreza, bueno, va a sufrir un cambio como consecuencia de todo esto en el mundo. Son grandes retos a los que yo creo que solamente desde una aproximación global basada en la cooperación se puede tener éxito. Muy bien. Vamos a volver sobre Europa, que conoces también, porque muy instintivamente y de forma muy rápida al comienzo de esta crisis todo el mundo lanzó la comparación con el 2008, si se iba a reaccionar tarde o bien o mal o pronto con esa medida de lo ocurrido en la crisis anterior, intentando separarse de aquella crisis, pero enseguida volvieron a reaparecer los viejos fantasmas de norte-sur, de las diferencias, a pesar de ser un shock externo, pero desgraciadamente asimétrico en tanto en cuanto Italia y España han sufrido de momento un impacto diferenciado, aunque Francia también en comparación con otros países, ¿no? ¿Cómo evalúas la respuesta? ¿Hemos aprendido, estamos reaccionando de forma diferente? ¿Hemos hecho nuestros deberes? ¿Te preocupa que sigan o que reemerjan esas divisiones norte-sur, el debate de los coronabonos? ¿Cómo ves la capacidad de respuesta de Europa en este momento que va a ser tan necesaria y tan crucial? Bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas, ¿no? Yo diría, ¿hemos aprendido lecciones de 2008? Sin duda, sin duda. Y no tenemos más que mirar a la rapidez de la reacción del Banco Central Europeo, desplegando un conjunto de medidas que hace muy improbable que veamos una crisis de deuda soberana como vimos, sobre todo de 2011 a 2012, que es un año, desde julio del 11, que es cuando se aprueba la quita de la deuda griega, hasta julio del 12, con las palabras de Draghi en Londres. Realmente el euro estuvo agonizando en este periodo y esto con perspectiva lo veremos, ¿no? Eso no va a volver a ocurrir porque el Banco Central Europeo, con toda la experiencia que ha acumulado, inmediatamente ha reaccionado anunciando subastas de liquidez, lo que haga falta, 750.000 millones más de compras de activos, rebajando incluso la calidad de los activos que compra y los colaterales que acepta. Aquí de lo que se trata es de no ofrecer, digamos, una puerta vacía contra la que los especuladores internacionales puedan lanzar un balón, y eso da mucha tranquilidad, yo creo, o debería darla, ¿no?, a gobiernos y a quienes tienen deudas, porque ese coste y la disponibilidad no van a aumentar. O sea que de ahí yo creo que sí que hemos aprendido.
Luego, por otra parte, en Europa tenemos un problema que sigue sin resolverse, y es que los políticos europeos, algunos de ellos al menos, son muy responsables en términos de comunicación, porque quieren hablar dos lenguajes. Uno, el que hablan cuando se sientan en el Concilium, en el Consejo Europeo, y otro, el que quieren que reverbere en los medios nacionales de comunicación. De forma que yo diría que en esta ocasión, y esto ya lo he dicho alguna vez, se ha hecho lo correcto y bien, pero de la peor manera posible, porque el impacto de comunicación se ha diluido mucho. Es decir, lo que la Comisión propuso y ha aprobado, por cierto, el Consejo Europeo, es nada menos que un paquete de 540.000 millones que habría que sumar a los que el Banco Central Europeo ha decidido poner en circulación en programas que van a ayudar tanto a los gobiernos como a las compañías como a los individuos, ¿no? Como a las personas. Está el programa de reaseguro de desempleo, que es un programa importante de 100.000 millones de euros, que además tiene que estar funcionando el 1 de junio, es decir, estamos a un mes de que ese programa funcione. Tenemos una nueva política que ha lanzado el Banco Europeo de Inversiones, tratando de activar hasta 200.000 millones de euros para ayudas, sobre todo para pymes. Y por otra parte tenemos esta línea nueva que ha aprobado el mecanismo de rescate, el llamado ISM o el MEDE, que podría significar la disponibilidad de hasta 240.000 millones de euros para los países. Aquí hay una diferencia con respecto a la condicionalidad del mecanismo de rescate en 2008, y es que no hay condicionalidad macroeconómica alguna para tratar de eliminar el efecto de estigma que tiene o que ha tenido, ¿no?, el mecanismo de rescate, que esto es otro problema de comunicación de nuevo, ¿no? Hay países en el mundo, por ejemplo México, que se enorgullecen de tener una línea de crédito flexible del Fondo Monetario, porque eso certifica que cumplen equilibrios macroeconómicos básicos. Aquí parece que pedir una ayuda a un mecanismo que está precisamente destinado para que se le pidan ayudas es algo que estigmatiza. Pero yo diría que si ponemos juntas estas dos piezas, más estaba leyéndome hace un rato las conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo del día 23, que hay un mandato a la Comisión muy claro para que en el marco del Multi-Annual Financial Framework de la Comisión, del marco financiero plurianual, se trabaje en diseñar un fondo de una cuantía conmensurada al impacto de la crisis, y se han barajado cifras en prensa de 1 trillón, 1,5 trillón de euros, con las fuentes de financiación que se estimen oportunas. Aquí el Parlamento Europeo está ayudando, como siempre, en el sentido más europeísta, y ha pedido concreción en esas fuentes de financiación, proponiendo incluso el lanzamiento de unos bonos especiales que hagan un corte en el tiempo, nada de mutualización hacia detrás y nada de mutualización de cara a futuro, pero para las consecuencias de esta crisis obviamente quedará una respuesta conjunta, y esto no puede significar sino una mutualización en la financiación de esas ayudas. Yo creo que eso es de cajón. Con lo que venga la Comisión en unas pocas semanas, pues iremos viendo. Yo creo que habrá una combinación de fuentes de transferencia y créditos a muy largo plazo que hagan posible que Europa pueda presumir de que es un área unida y que es algo más que una moneda y un mercado interior. Es una visión de un papel que los europeos tenemos en el mundo, y esa respuesta la tenemos que dar. Por eso creo que yo siempre soy optimista en relación con Europa, aunque me gustaría que no hiciera las cosas de la peor manera posible, que no hablara esos dos lenguajes de en casa Europa nos maltrata y en Europa firmamos lo que firmamos, ¿no? ¿Y crees que esos mecanismos de los que estabas hablando nos pueden ayudar a salvar ese obstáculo tóxico que son los eurobonos o coronabonos? Tú que conoces bien Alemania, donde el Tribunal Constitucional y el Bundestag son dos instituciones que claramente han fijado límites, ¿no?, muy evidentes a determinadas operaciones. ¿Cómo saltamos o cómo evitamos ese debate tóxico? ¿Tenemos esa capacidad con esos instrumentos? Hombre, la toxicidad yo creo que es más política que legal, porque cuando el Constitucional alemán se pone a ahondar ante recursos que se le plantean sobre los programas de compra de bonos o sobre el mecanismo que Draghi anunció en Londres
y posteriormente concretó en agosto, etcétera, el Constitucional ha hecho reflexiones generales, pero los límites que pone no son en modo alguno duros. Son límites que tienen que ver con el cumplimiento de las funciones del Banco Central. Y el Banco Central tiene un estatuto y tiene un mandato, y para cumplirlo necesita usar todos los instrumentos posibles. Yo creo que el límite es político y lo debemos entender porque hay razones de mucha coherencia tras el rechazo ahora a unos, llamémosle, eurobonos. Porque, digamos, es pura coherencia. Financiamos de manera mancomunada aquello sobre lo que tenemos una responsabilidad mancomunada. Si no tenemos competencias transferidas en materia impositiva, de cotizaciones sociales, o imposición sobre el CO2, o imposición sobre las plataformas digitales, etcétera, con cargo a qué presupuesto comunitario emitimos una deuda mancomunada. Entonces, yo creo que la toxicidad de la discusión viene del choque entre esta concepción tan racional, uno diría, centroeuropea, y aquella otra que dice, bueno, puesto que Europa es un proyecto común, si yo tengo un problema, por favor, échame una mano. Pero esto es solidaridad. Entonces, no se puede vender como, digamos, algo europeo por definición, lo que debiera ser un impulso solidario. Yo creo que andando el tiempo veremos eurobonos, pero no es el momento de sacar y de bloquear la discusión con la mutualización de la deuda. Yo creo que es un momento de financiar de manera conjunta y solidaria el impacto de una crisis y quizás de avanzar en la dirección que permita que de cara al futuro tengamos un tesoro europeo o de la eurozona con cargo al cual se puedan emitir con condiciones esos eurobonos, porque qué duda cabe que esos eurobonos, cuando existan, estarán sujetos a condicionalidad y que los países que los emitan lo podrán hacer en mayor cuantía en la medida en la que demuestren mayor responsabilidad fiscal en su ámbito doméstico, como hacemos nosotros a nivel nacional. Es decir, que el Estado puede bloquear las emisiones de deuda de una comunidad autónoma si no cumple los requisitos. Y esto es de pura lógica en federalismo fiscal. Ahora, yo no tengo duda de que vamos a tener un componente importante de solidaridad en esta reacción europea, siquiera sea porque, de lo contrario, los ciudadanos en Europa van a empezar a preguntarse, bueno, ¿esto realmente para qué nos sirve? ¿Solo para intercambiar y compartir una moneda, que es muy conveniente, o para algo más? Y yo creo que hay algo mucho más serio tras el impulso de integración europea que crear un mercado. Sí. El debate sobre soberanía que Macron lanzó en el 17, también hablando de autonomía estratégica o de soberanía digital, es decir, todo ese debate en el cual llevamos unos años y que, como has mencionado, vuelve ahora con la idea de la relocalización, el cambio en la política industrial, los cambios en la política de competencia. ¿Crees que son debates, digamos, o decisiones ideológicas o cuestiones que estaban ya antes y que ahora van a ser aprovechadas, digamos, la crisis para ponerlos en marcha, o que cobran un nuevo sentido y cariz a raíz de esta crisis? Es decir, ¿es una agenda política bien discutible o es realmente una prioridad absoluta en la cual debe entrar ahora la Unión Europea? No, digamos, una cuestión yo creo que es la discusión del tema de las soberanías compartidas, y otra es la autonomía, si uno quiere, geoestratégica a nivel global. En el tema de las soberanías compartidas, yo creo que esta crisis ilustra que estamos muy lejos todavía del óptimo desde el punto de vista europeo. No tiene Europa competencias en materia sanitaria. ¿Cómo es posible? Si esta es una crisis que está afectando al conjunto de Europa y Europa sería la ideal para coordinar planes y acciones, pues lo tenemos todo descentralizado. Yo espero que aquí, y esta es otra propuesta del Parlamento Europeo del otro día, se cree realmente una entidad europea con competencias para coordinar a nivel europeo eventos como este, que no van a ser el último, desgraciadamente, por delante. Y cuando uno habla de sanidad, pues habla de defensa y habla de otros, yo diría, de políticas de empleo y de otras muchas cosas. Esto es compartir soberanías y cuando las compartamos entonces podremos hablar de eurobonos y cosas parecidas. Desde un punto de vista de autonomía geoestratégica, yo creo que también la crisis ilustra que uno no puede fiar todo, quizás por confianza volteriana, a la globalización, es decir, depender en insumos y elementos estratégicos del resto del mundo. Y eso no quiere decir siempre que reproduzcamos aquí y que hagamos
reshoring, pero sí que podemos estar hablando de stocks estratégicos de cosas, ¿no? Y hay aquí todavía una cierta confusión en Europa porque unos hablan de produzcamos aquí lo que es esencial y otros que reestoquemos, que yo creo que es lo lógico pensar, porque cuando hay ventaja de coste, pues la ley de la ventaja comparativa sigue funcionando. Lo que tenemos que hacer es tener lo necesario para poder reaccionar cuando ocurre, no importa dónde esto se acabe produciendo, pero hace falta una visión estratégica y una planificación que no ha habido aquí. En lo digital estamos realmente de partida mal posicionados, porque desde un punto de vista de soberanía europea, de capacidad de actuar en el mundo, no tener una gran plataforma de tipo digital es un lastre. Europa está tratando de compensar con esto algo muy importante, que es la inmensa cantidad de datos que en Europa se producen, y con toda esta iniciativa asociada a la Directiva de Protección de Datos y las nuevas que la vicepresidenta Vestager está tratando de lanzar en relación con el mundo de la inteligencia artificial, donde realmente para retomar una cierta, no digo ventaja, pero alcanzar una cierta masa crítica hace falta que tengamos muy claro la relación entre datos e inteligencia artificial. Ojalá que hubiera una plataforma digital de ámbito europeo, porque en este asunto el depender de otra potencia del mundo, con la cual las relaciones pueden no ser siempre óptimas, es un riesgo desde el punto de vista de funcionamiento de la sociedad. Bueno, y terminemos quizá con una última pregunta sobre España, donde la crisis también plantea de nuevo, o primero expone las vulnerabilidades de su modelo productivo, casi de un paciente que estaba sobrediagnosticado en su momento, ¿no? Especialmente en el mercado laboral, el tamaño de sus empresas, etcétera, ¿no? Pero ahora esas debilidades son agudizadas o son vulnerabilidades ante la crisis. Nos va a costar, por nuestro modelo económico y productivo, salir más tarde de lo que, o a más coste de lo que debiéramos de esta crisis. Tenemos también ahí una oportunidad de rehacer o de retocar o de emprender esas reformas pendientes en la salida y aprovechar la salida de esta crisis para hacerlas, o simplemente con, digamos, sobrevivir y volver al punto de arranque vamos a tener suficiente. Pues yo diría las dos preguntas, yo respondería que sí. Es decir, ¿nos va a costar más y va a ser profunda la crisis? Sí, debido en parte al tipo de modelo que tenemos, pero ofrece esta crisis oportunidades, diría también. Ofrece oportunidades si hacemos un diagnóstico correcto de por qué somos tan vulnerables ahora. Porque, digamos, España salió de la crisis anterior con más fuerza que el resto de las economías, en buena medida porque hizo reformas que lo permitieron, flexibilizando la economía, pero no nos olvidemos también, y de manera muy importante, por unos vientos de cola que nos ayudaron. El Banco Central Europeo, una política fiscal bastante más acomodante, un tipo de cambio que permitió a las compañías españolas exportar. Entonces, estos vientos de cola se han ido diluyendo con el tiempo, así como el efecto de las reformas laborales, por otra parte, amenazadas por las propuestas de algunos partidos políticos. Y lo que ha quedado de fondo, y ya veníamos cayendo en tasa de crecimiento, han sido problemas estructurales cuya solución nos deberíamos plantear, porque sus efectos los veremos solo a medio plazo, que son, bueno, un sistema educativo francamente mejorable, desde luego no adaptado a los nuevos requerimientos del mundo tecnológico que llama a la puerta desde hace mucho, con un fracaso escolar enorme, con una formación continua francamente mejorable, con un sistema dual en el mercado de trabajo que no acaba de funcionar bien, con un sistema fiscal que gravita demasiado sobre las rentas del trabajo en comparación internacional, y esto no incentiva el empleo, con un tamaño medio de la empresa española muy pequeño asociado a los sectores donde operamos, ocio, turismo, y con dos sectores en particular, que son el del turismo y el del automóvil, que están siendo muy golpeados por esta situación. O sea que esto va a afectar al crecimiento económico español en este año, desde luego, y en el año que viene también, sin duda. Pero si empezamos a trabajar en estos fuentes de desventaja estructural, sistema educativo, sistema laboral, sistema fiscal y competencia en el ámbito de la empresa,
y por otra parte España se engancha bien a lo que van a ser seguro prioridades de este Fondo de Reactivación Europeo. Inversiones sostenibles, inversiones en el mundo digital. A mí me da la impresión de que podemos tener la oportunidad de aprovechar la salida de esta crisis para retransformar la economía española y hacerla mucho más sostenible. Sostenible incluso el turismo, que obviamente nos tenemos que reinventar porque el anterior no va, creo yo, a volver de ninguna manera. Digitalizar de verdad esta sociedad, ¿no? Y a fondo, es decir, mejorando el acceso. Tenemos una gran banda ancha, pero yo no diría que seamos absolutamente igualitarios en el acceso a las nuevas tecnologías. Y eso se hace desde la escuela y luego en el trabajo. Todo esto ofrece una gran oportunidad. Yo espero que lo urgente no distraiga a nuestros políticos de lo importante, porque lo importante me parece esto y lo urgente, por supuesto, es lidiar con el mayor liderazgo posible, que a veces echa un poco de menos en muchas áreas del mundo. Liderazgo que requiere no saberlo todo, pero sí mostrar determinación y humildad cuando uno no sabe algo o comete un error, y al mismo tiempo ofrecer medidas que despejen un poco la gran incertidumbre que existe. Es decir, que por más que se aprueben fases de desescalado, si uno no asocia esto en lo que llamamos triggers o puntos de referencia, no sabemos cuándo va esto a ocurrir. Y si de ahí depende una serie de decisiones en el ámbito laboral, a quién contrato, cuántos contrato, qué inversiones hago, cómo programo mi aprovisionamiento, no vamos a ver despegar las economías que no tengan claridad aquí. Insisto, liderazgo y luego medidas que despejen incertidumbre. Muy bien, pues como siempre, José Manuel, es un placer charlar contigo. Nos dejas aquí con muchísimas ideas encima de la mesa y tendremos mucho gusto en seguir charlando y discutiendo contigo. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a vosotros. Mucha suerte y que pase esto pronto.